Buenas tardes a todos y bienvenidos a este encuentro dentro de Getafe Negro con un hombre al que yo creo que todos tenemos mucho que agradecer, porque lleva nada más y nada menos que 50 años haciéndonos sonreír, pero también haciéndonos pensar, reflexionar sobre el mundo que nos rodea. Su humor cargado de ternura, de compromiso, ese humor crítico, ha sabido reflejar como nadie nuestra idiosincrasia, nuestra forma de ser, nuestros anhelos, nuestras preocupaciones. Yo creo que por eso todos nos sentimos de alguna manera identificados con el humor de Forges. Esa manera también de reflejar nuestra forma de ser le ha convertido en notario de nuestra historia más reciente. Sus viñetas, ese lenguaje que él ha creado es ya patrimonio de todos, forma parte pues de nuestro paisaje cultural. Queremos que sea un encuentro abierto en el que nos gustaría que pudierais participar, preguntar y dialogar con él en cualquier momento. Y yo, que vamos a ir hablando con él, me gustaría hacer unas breves pinceladas de lo que es la trayectoria, la intensa y extensa trayectoria profesional de Forges, que no solamente está vinculada al humor, ha hecho también otras muchas cosas. Él, Antonio Fraguas, que es su verdadero nombre, nace curiosamente el mismo día que otro humorista y amigo, Antonio Mingote, un 17 de enero de 1942. A pesar de que desde niño pintaba, sus primeros pasos profesionales los da en Televisión Española como técnico, y es en 1964 cuando publica su primera viñeta en el diario Pueblo. A partir de ese momento, y afortunadamente para todos, no ha parado, ha estado en Informaciones, en Hermano Lobo, en el diario 16, en El Mundo, del cual era fundador, en El País, donde hace la viñeta diaria desde hace 20 años. Pero, como decía, no solo se ha dedicado al humor. Ha dirigido también 2 películas, 4 series de televisión. Ahora podemos verlo y disfrutarlo los domingos por la noche en la 2, en Pecadores Impecables. Y también se ha atrevido con la literatura y con la ficción. Deciros que tiene todos los premios habidos y por haber. Y es también un hombre que destaca tanto su trayectoria vital como profesional por el compromiso social. Forma parte del grupo Humoristas por los Objetivos del Milenio. Buenas tardes, Forges, y bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vaya currículum. Yo te diría que son muchos 50 años haciendo humor. ¿Hemos cambiado tanto en 50 años o no? Porque hay muchas cosas en las que parece que seguimos siendo iguales que hace décadas. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por lo que has dicho. Muchas gracias a ustedes por estar aquí hoy, que además hay un partido fundamental de fútbol, y eso, claro, es importantísimo. Y, bueno, efectivamente cambiamos poco. Tenemos las mismas piernas, aunque cambiamos los pantalones. Eran de pata de elefante, pata campana, pitillo, etcétera, vuelta al regular, pero las piernas son las mismas. De aquel mundo gris que yo recuerdo en mi infancia, ahora es un mundo con excesivos colores, ¿vale? De aquella información absolutamente cerrada, de aquello ahora no pasa nada, y tú veías que la gente se moría por la calle. Yo tengo el recuerdo de mi padre recogiendo a una persona mayor que se había caído al suelo, desmayada, sentarlo en un banco, salir corriendo. A mí me dijo: Toño, quédate aquí, y si se cae, ten cuidado que no se dé en la cabeza. Y yo, claro, que era así de pequeño, imagínate el lío. Se fue corriendo y a una tabana trajo una hogaza de pan y le empezó a dar la hogaza de pan para que el hombre se restableciera, porque se estaba muriendo de hambre. Al rato el hombre ya estaba más recuperado, y entonces se fue con la hogaza de pan debajo del brazo. Pero no había crisis. No era una posguerra brutal, no pasaba nada. Y ahora lo que ocurre es que cuando pasa algo nos enteramos todos con mucha más relevancia en cosas que no tienen ninguna importancia, y sin embargo, cosas con muchísima importancia no le vemos ninguna. O sea, es un problema de la información y la recepción de la información, ¿no? Pero la síntesis es que hemos cambiado aparentemente, pero lo que sí que hemos cambiado son los puntos de vista. Desde luego, lo que habéis conseguido las mujeres ahora, concretamente las de mi generación, y aquellas otras mujeres de la República, de la época de la República, han hecho que ahora mismo vosotras, que sois unas crías todas, claro, por supuesto, estéis tan bien en estos momentos como se está. Queda mucho por hacer, millones de cosas, millones de cosas. Por ejemplo, fijaos que ahora mismo, con mucho que se habla y cosas que se dicen, Alemania, Bélgica, Holanda no han tenido más remedio que considerar la violencia machista.
Porque, ¿qué pasaba? Que en estos sitios, hasta que la ley de Zapatero puso las cosas en su sitio, resulta que en Holanda, en Francia, digo, en Alemania o en Bélgica, un conflicto entre una pareja era un conflicto civil, no era un conflicto penal. O sea, era un regaño civil. Entonces llegaba la mujer, la pobre, machacada, con 35 golpes, lo que fuera, pero era un problema civil, luego Ya. se libraban fácilmente, ¿no? Por cierto, tú has hecho una gran contribución, yo creo, contra el machismo a través de tus viñetas. Hace poco acabas de inaugurar una exposición en Bilbao sobre este tema. ¿Crees que es una buena herramienta el humor para concienciar también, para poner frente al espejo a esos hombres que todavía siguen con hábitos machistas y que arrojan esas cifras tan escalofriantes de violencia? Sí. ¿Es una buena herramienta, tú crees? Es una buena herramienta. Mira, está absolutamente demostrado. A los violentos de cualquier clase, solo hay dos cosas que les paran, ¿vale? Uno, curiosamente, es teóricamente la penalidad que pueda tener la acción violenta. Y la segunda, que para ellos es mucha más importante, que es el ridículo. El ridículo. Sí, o sea, sí. a un violento le dejas en ridículo y no tiene armas. No tiene armas en ningún momento. Generalmente el violento es una persona que tiene muchas dudas sobre las ideas que teóricamente defiende, porque si tiene que emplear la violencia, está así de claro. Si fuera tan lógico y sensato lo que dices, no tendrías que emplear la violencia. Tú tienes incluso el título de mujer progresista. Mujer progresista. Sí, soy mujer progresista. O sea que yo creo sí. que, la verdad, las mujeres tenemos mucho que agradecer al humor de Forges. Bueno, yo lo tenía Salimos muy siempre fácil, muy bien paradas. No, te digo que no, es que hay, por ejemplo, yo he tenido 5 hermanas, por ejemplo. Tengo 3 hijas, mi mujer, en este momento 3 nietas, o sea que estoy rodeado. Estás rodeado, no tienes escapatoria. Y se aprende. Seguiremos hablando de actualidad, por supuesto, pero yo quería hacer un flashback para hablar un poco de tus inicios en el humor. Tú, aunque dibujas desde pequeño, Sí. tus inicios profesionales son en Televisión Española como técnico, y en esos años hay alguien que te dice que dejes los monigotes porque con eso no vas a llegar a ningún sitio. Sí, es el subdirector de La Codorniz, a mí no solo, se lo dijo a Peric, Jaime Perich, escrito, se lo dijo a Manolo Summers, se lo dijo a Sir Cámara, que también lo conocéis, y me lo dijo a mí, nos lo dijo a estos. Vosotros dejar esto que no valéis para esto. Menos mal que no le hiciste caso, ¿no? Y en el año 64 te llega la oportunidad, de la mano de Jesús Hermida, de publicar tu primera viñeta en Pueblo, y a partir de ahí, pues, como decíamos, informaciones, por favor. ¿Cómo era hacer humor en esos años de la censura? ¿Cómo conseguíais burlar la censura? Pues vamos a ver, de una manera muy curiosa, que es a base de neurona, ¿vale? Que ahora no hace falta tanto emplear la neurona, pero también hay que emplearla. Y os cuento, lo primero de todo es que en aquella época, en las dictaduras, la censura, el sistema de censura, lo aplica un ente único, ¿vale? Que en ese caso era el organismo de censura correspondiente, punto. Sin embargo, en las épocas de la democracia, que hay censura, por supuesto, la censura lo emplean empresas. Ah, tú hablas de que hago fracking en tal sitio, vale, pues a lo mejor a tu empresa periodística no le doy más publicidad de mis gasolineras y tal. O sea, está muy difundida, entonces hay que emplear las neuronas de otra manera. ¿Cómo se hacía? Se hacía creando un lenguaje eufemístico, que era decir unas cosas que querían decir otras, y creando esa identificación entre los lectores y los autores. Y así es como se funcionaba. Esa especie como de lenguaje no escrito, tú ahora mismo ves dibujos y dices, pero ¿esto por qué lo dices? Y hay algunos que no lo sé, digo, es que no me acuerdo, pero hay otros que sí me acuerdo, ¿no? Pero imaginaos, las personas que peinamos calvas y canas, nos acordamos de cuando Franco le dio un yuyu y entonces le dio una especie como de embolia o no sé qué líos y se quedó bastante, le dio un paralís de estos y el hombre lo metieron en el hospital, ¿no? Y entonces cogió las riendas Juan Carlos. Y cuando ya todo el mundo decía, La Palma seguro que La Palma, de eso nada. Se puso bueno otra vez, ¿vale? Y entonces cogió las riendas de nuevo y ahí te quedas, tío Donald. Bueno. Pero, y hablabas de la censura económica. No, espera. Sí, No, te cuento, sí, espera. Sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué chiste hice yo el día que volvió a coger? Y estoy hablando del año 1970, me parece que fue 71, ¿eh? Eran
2 personas, 2 tíos sentados en un sillón cada uno, ¿vale? Uno de ellos normal y el otro estaba lleno de telarañas, ¿vale? Y una copa de champán o una copa de cava, hay que decir ahora, y voy a decir cava, y una botella de cava también totalmente lleno de telarañas. Y el otro le preguntaba, perdone, pero ¿qué es lo que espera usted celebrar con ese espumoso vino? Está ahí, Sí, en el libro. sí. Bueno, eso ahora tú lo lees y dices, ¿y esto de qué es? Pues era eso. Ahora, ponte en el censor de la época. A ver, ¿qué le digo a este? Si no ha puesto nada. Porque todo lo que fuera inducido es una cosa, conclusión que tú sacas. Te venía, imagínate, si a mí me hubieran llamado del top, ¿qué quiere usted decir aquí? Que gane el Atleti una liga. Ya la ha ganado, o sea que nada. Hay algunas muy explícitas, que hasta cuesta creer que hayan pasado la censura. Yo recuerdo una que es una persona con un candado en la boca y otros 2 contemplándole. O sea que, bueno, había algunas que parece que sí, pero luego pasaban. Había chorradas increíbles. Claro. El truco era, mira, que en la Codorniz, por ejemplo, que dice que se cerró 80, mentira. No se cerró nunca. Nunca, jamás. Todo eso era una persona que sabía mucho de marketing en la Codorniz, Marciano, que se inventaba cosas de abombines. Vamos a decir que nos han quitado la edición y tal por esto y tal. Y era mentira. Solamente una vez, que hizo una cosa que era una escudilla, ¿vale? Con 3 cucharas y otra escudilla con 3 cucharas. Y en medio ponía encima, en vez de arriba, ponía encima. Y las escudillas parecían las flechas de la falange, ¿vale? Eso fue lo único que se hizo. Y era como que se estaban, vamos, alimentándose de la... Bueno, pues le llamaron a Álvaro de la Iglesia. ¿Qué ha querido decir aquí en esto de los periódicos de nuestra época? ¿Esto de Encima qué es? Dice, no, simplemente es un periódico que se llama Encima y que tiene... No hay posibilidad de, ¿no? Pero agárrate. Yo hice una vez un dibujo en la Olimpiada de México, año 1968, que se ve un labriego que está con azada, está también ahí en el libro, cavando. Y el perro que está detrás le ha quitado la boina y está haciendo como que va a tirar disco. Y piensa, el signo olímpico pone México 68, ¿vale? Censura, rasca, rasca. Explicación. Porque da usted a entender que al haberle quitado el perro la boina, todo el mundo roba a los agricultores. Mente más retorcida, no hace falta... Fíjate. Hablamos de la censura externa, pero ¿tú te autocensuras? ¿Hay temas de los que nunca has hecho humor y de los que nunca harías humor? No, vamos a ver, hay temas... Se puede hacer humor de todo. El humor no es reírse. Ojo, ojo. El humor es simplemente ver el mundo de otra manera particular. Nosotros los humoristas, al fin y al cabo, lo que somos un grupo de gente que tenemos un tercer brazo. Igual que en los libros de los San Rampa, aquellos que había, pues en vez del tercer ojo, nosotros tenemos un brazo tercero. Hay una nube sobre todos los seres humanos que es el humor. Y nosotros sabemos coger con una mano y decir, oye, mirad esto. Pero somos los que lo bajamos. La risa, la sonrisa, el pensar, la compasión es de todos nosotros, porque son sentimientos. Entonces nosotros no hacemos nada más que eso, ¿vale? Eso que quede claro, para que luego digan, no, es que lo que hacéis vosotros es... No, poneros a hacerlo y lo lograréis hacer. Cuando tienes que hablar de algo muy complicado, la búsqueda del enlace neuronal te puede llevar días, pero acabas haciéndolo. Hacer una pata de banco lo hace cualquiera. O sea, ¿qué hay que hacer? Un chiste de esto, mira, fa. Pero oye, ¿qué borde es esto? Yo pienso siempre... A mí nunca, ninguna vez en la vida, ningún director me ha dicho esto no sale. O me ha dicho, haz esto o haz esto otro. Nunca. Siempre eliges tú el tema, no te lo indican. No, siempre. pero, ahora, por ejemplo, que haces la viñeta diaria del país. Nada, nunca siempre. Jamás. Además, mucha gente dice, no, porque en las reuniones de redacción ¿Pero qué dices? Si yo, por ejemplo, a Andrés Alroto o a Peridis lo veo más porque somos vecinos y nos vemos comprando el periódico. Pero a Andrés Rábago, al rato, yo es que no le veo hace, pues mira, 3 años, por ejemplo. No nos vemos, yo no voy al periódico, es la maravilla del siglo, las redes sociales. Claro, bueno, hablaremos de las redes también. Bueno. O sea, ¿cómo es ese proceso? Desde que surge una idea hasta que la plasmas en la viñeta de cada día. Pues mira, si quieres que te lo diga, yo te puedo decir lo que hago habitualmente, pero tampoco es un dogma porque es que no lo sé. Yo lo único que pienso son cosas como que tiene que ser un dibujo que hasta si sale una persona, teóricamente en ella, que se lleva una toba,
porque nunca es ni picadura, diga, joder, lo que me ha dicho, pero qué bien me lo ha dicho, una. Y lo segundo, el director de mi medio, esto lo he dicho siempre y lo he pensado siempre, ¿eh? Es un periodista como yo. Él gana muchísimo más dinero, por supuesto que sí, pero él tiene muchísimas más responsabilidades. Yo lo que tengo que hacer es conseguir de él que cuando yo mande el dibujo, él ni lo mire porque sabe que no le voy a vender una burra ni le voy a dejar al aire. ¿Cómo se hace eso? Con neuronas. Con neuronas. ¿Tienes que cambiarlo muchas veces por la actualidad? No, o... Sí, no, es que claro, ahora viene otra cosa. Sí. Es que ahora tenemos que... antiguamente, cuando se dibujaba chiste y tal, hacías el chiste para el día siguiente, ¿vale? Entonces, sabías que más o menos hacia la hora del telediario, a las 3 de la tarde, era cuando ya se sabía lo que iba a ser de primera página al día siguiente. Pero ahora, claro, con los medios de comunicación, celerillas que tenemos, te pueden dar una primera en el acto. Y entonces hay que estar al loro. Y ahí sí que yo estoy. Lo juro por estas que sí que estoy. ¿Por qué? Porque me apasiona, es algo tan bonito y tan magnífico que además trabajas mucho menos. Mucho menos, no tienes que darle vueltas, porque el chiste te sale solo, ¿vale? Claro, hay otros compañeros que dicen, tú es que, claro, tú tienes negros, ¿no? Digo, no, yo me levanto a las 6 de la mañana. Te escuchas la radio, claro, te miras ya todo, me lo sé todo, y ya más o menos. Ahí surge, ¿no?, la idea. La fórmula es esa, tú vas haces la vida normal y corriente de una persona mayor, ¿eh? Y entonces de repente, en un momento determinado, te sientas, porque hace falta un poco de rito, ¿vale? Te sientas en la mesa, yo dibujo generalmente en la mesa del comedor de mi casa, no tengo estudio tremendo, gran artista, no, yo pinto chistes, punto. Y eso se hace con papel y un rotulador, yo ni pongo lápiz y luego cubro y tal con tinta, no, yo directamente. Entonces me puedo permitir las chuladas porque yo no sé dibujar, o sea que... Por cierto, tu estilo, dices no sabes dibujar, pero le debes mucho a tu padre, ¿no? Sí, mi padre para eso me ayudó mucho, sí. ¿Qué consejo te dio tu padre cuando le dijiste que te ibas a dedicar al humor? ¿Y de qué manera ha influido en esos dibujos que vemos ahora, en ese estilo Forges? Bueno, él también era periodista, y entonces cuando yo le dije que me quería dedicar a hacer chistes en los periódicos, me dijo, allá tú. Vale. Que es lo que le dijo también luego a mi hermano Rafael, que es periodista, sí. También le dijo allá tú, siempre decía allá tú, como diciendo, no sabes dónde te vas a meter. Pero me dijo una cosa, bueno, lo único que te digo es que seas original. Entonces yo le dije, ¿qué hay que hacer para ser original? Se quedó así pensando y dijo, pues mira, que un dibujo tuyo se vea a 15 metros, como un dibujo mío, sí. Que a 15 metros se sepa que el dibujo es tuyo. Y entonces empezamos así un baile de 2 años, papá, ¿qué? Que si este dibujo se ve, no, vale, papá, ¿qué? Y un día yo me daba cuenta de una cosa, te voy a confesar aquí en secreto. Mira, antiguamente, siento no haberme traído calcetines largos, lo siento, pero me ha pillado mal. Antiguamente se ponía el chiste, un dibujo, ¿vale? Y debajo se ponía una tira en fotocomposición, o sea, en tipografía, que se ponían las letras chiqui con lo que decía el chiste. Entonces, si había 3 personajes, había 3 rayas, porque cada uno decía una cosa. A la hora de cerrar el periódico, había que coger el chiste del dibujante, meterlo, mirarlo por detrás, a ver qué es lo que decía, componer lo que era letra a letra, tuki, por aquí, por allá, tuki, cogerlo, grabar el dibujo, ponerlo encima, un rollo increíble. Y yo pensé, si yo meto en el dibujo lo que dicen los personajes, como hemos hecho toda la vida y hemos visto en los tebeos, ¿vale? Ahora se llaman cómic, pero bueno, eran en los tebeos, pues entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando el regente de la imprenta tire del armario de originales, yo como soy español reaccionaría igual que él, que voy a tirar del dibujo que está hecho, lo grabo y puerta. Y me quito un cuarto de hora de añadir esto, hacer gárgaras, y se acabó el problema. A partir de que lo hice yo, luego ya todos mis compañeros les conté el truco y ya está, y ya lo fueron integrando, ¿no? Muy bien. Vamos a ir al libro, a un libro que realmente yo creo que es una radiografía de estos 50 años y que a mí me ha sorprendido mucho porque, como te decía, hay temas que nos preocupan ahora muchísimo, temas muy vigentes como la corrupción y que está muy presente a lo largo del libro. Hay alguna viñeta, yo he señalado una, por ejemplo, del año 69, que dice algo así como «Aquí o robamos todos o se rompe el invento». Sí. ¿Qué pasa con esto de la corrupción? ¿Forma parte de nuestra idiosincrasia, de la picaresca, o es que hemos creado un sistema que permite este tipo de prácticas? ¿Tú qué crees que está pasando? Bueno, vamos a ver, lo primero de todo. Nosotros hemos creado la picaresca.
Por ejemplo, somos el único país del mundo que ha creado un género literario que se llama picaresca y es conocido en todo el mundo como género literario perfectamente definido, claro y patriótico. ¿Vale? Punto. Lo primero. Lo segundo. Vamos a ver. Yo os voy a contar cosas que yo sé, ¿eh? O sea que esto que os cuento es auténtico. Ahora lo que está pasando es que tenemos una gran difusión de cualquier cosa, ¿vale? Afortunadamente, ahora las redes sociales y los medios de comunicación digitales y electrónicos nos llevan la noticia en el acto. Hay que ser igual de consciente que antes con la prensa de papel, y como hay que seguir siendo, porque uno es el que tiene que decir esto está bien, esto es claro, esto no me huele nada bien, y ese feeling que tenemos todos a la hora de mirar la prensa sigue funcionando igual en el sitio digital, ¿vale? Bien. ¿Qué es lo que ocurre? En tiempo de Franco había un ministro de Comercio, ¿vale? Que no voy a decir el nombre, pero el apellido tampoco lo voy a decir, pero empezaba por Arbu y acababa por Rúa, ¿vale? Este señor ministro de Comercio no hizo ni más ni menos que un sistema para conseguir licencias de importación de coches. Entonces tú llegabas allí, decías, buenas, que quiero una licencia de importación de coche. O sea, había una fila tremenda de gente y él mismo recibía a la gente, ¿eh? Decía, vale, ¿qué modelo quiere usted? Pues mire, yo quiero un Pontiac Panamera. Ah, vale, muy bien. ¿Qué es estadounidense? Sí. Vale, pues mire, aquí tiene usted la licencia de importación, ahí está. Y decía la persona, bueno, ¿y cuánto cuesta? Dice, son 400 pesetas. En aquella época el sueldo de un mes eran 333,33 pesetas, ojo. Vale, ¿y dónde las ingreso? ¿En papel de papel? No, écheles en la cesta esa. Las comisiones ya, ¿no? ¿Estaba ya? Las comisiones. Es así. Hay otra cosa que tampoco sabemos, no tenemos conciencia, que en el siglo XIX se crea un sistema para que los ayuntamientos se financien a sí mismos. No había caja del Estado hasta Madoz, o sea que al principio del siglo XIX se crea el siguiente sistema, que yo digo que es curiosísimo, pero bueno, el ayuntamiento contrataba una obra pública, ¿vale? Así de fácil. Esa obra pública la hacía una empresa, ¿vale? Y los vecinos pagaban la obra pública esa. Tenían impuestos municipales que lo pagaban, porque no había una caja general del Estado. Y entonces, del dinero que costaba la obra pública, el que había construido esa obra pública tenía que dar el 10% al ayuntamiento, ¿vale? O sea, tenía una gabela del 10%, que era con lo que el ayuntamiento podía seguir haciendo otras cosas y además pagar a los funcionarios. O sea que con esos antecedentes esto tiene mal arreglo, ¿no? No tiene mal arreglo, es que lo que ocurre es que resulta que hay alcaldes, ¿vale?, que son los nietos de aquellos y se creen que hay que seguir con eso. Hay mucha gente de los que ahora decimos que están corruptos que yo creo que además se les ve en la cara. O sea, el señor Rato, por ejemplo, y el señor Blesa están extrañados. Pero bueno, ¿cómo a mí? Si además lo ha dicho Blesa, si eso es un dinero que es una chorrada, si es el 1 o el 2% de lo que yo gano. O sea, ¿cómo? Si yo no he hecho nada. Y a lo mejor es que ellos creen de verdad, que es así la vida. Si el problema es como un alejamiento de la realidad, no saben de qué va esto, ¿no? Avanzamos en el libro y avanzamos en nuestra historia más reciente, en las últimas páginas, las de los últimos años. Temas muy presentes en tus viñetas son la banca como enemigo público, la burbuja, las hipotecas imposibles de pagar que nos asfixian. ¿Qué ha pasado? ¿Nos han engañado a todos? ¿Nos hemos dejado engañar? ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Pues es muy fácil, muy fácil. De la misma manera que ha habido una revolución absoluta en la información, ha habido una revolución social total en los informados. Y no estamos adecuados. O sea, ahora mismo, eso de votar cada 4 años no es suficiente. Tiene que haber un tran-tran. Ahora ya es todos los días. Antes te esperabas a la noticia al día siguiente. Ahora no, ahora es inmediata. Antes se hacía con la radio, sí. Pero la radio no tiene la potencia que tenía en aquella época, que tiene en estos momentos, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? Que no te puedes esperar a dentro de 4 años. Es que hay cosas que no se pueden permitir que sigan sucediendo. La política no es mala. Es mala estas políticas. Los políticos no son ni corruptos
ni malos. En síntesis, son estos políticos que lo hacen mal y estos políticos que son corruptos. Pero no tiene nada que ver una cosa con otra. ¿Qué pasa? Que es que, ojo, que los políticos aquí están sacados de entre nosotros. ¿Vale? Año 1900, no me acuerdo, 70, o yo qué sé, 85, cosas así. Caso Roldán. La Tata Sebe, una señora que trabajaba con nosotros, en Cadazo de los Vidrios, venía todos los días la mujer allí y era el pueblo, el estado llano. Nosotros, todos, era Sebe. Yo estoy leyendo el periódico y está allí fuñe que fuñe y leo lo de Roldán. Y le digo, Sebe, ¿qué le parece a usted este sinvergüenza que se ha llevado 1.300 millones de pesetas? Entonces Sebe está allí con un lo que sea limpiando, se queda así quieta, pone el ojo severino, que era así, y dice, contestación, ¿y qué va a hacer el hombre si le ponen donde hay? Sabiduría popular. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces decimos éticamente y estéticamente el tal y cual y por aquí por ahí es el discurso. Pero si somos los inventores de la picaresca no diremos, ¿será capullo que le han pillado? A mí no me pillan. Bueno, me ponen a mí ahí, vamos. Porque es así. O sea que mucho también de ahí viene estos lodos, ¿no? Por ejemplo, es un deporte nacional no pagar Hacienda. Está bien visto socialmente. No pasa nada, tú echas un papel en la calle y no pasa nada. ¿Para qué? Tú vas al Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, fijaos que no he dicho Inglaterra hábilmente, y tiras un papel en Londres, te coge un bobby, te lleva a la comisaría, vas al juez y dice el juez, hola, buenos días, ¿qué ha sido? ¿Papel? Sí, papel, o chicle, lo que sea. A ver, papel, ¿qué es usted español? Sí. 600 euros. Lo puede pagar en libras si quiere. Es que no tengo. Tarjeta, Visa, no tengo. Al trullo. Tiene usted 3 llamadas para buscar el dinero. Ya está. Tú vas por Londres y puedes, como decía mi abuela, puedes comer sopas en las aceras. En eso somos diferentes también, ¿no? España es diferente también. Te voy a decir una cosa. Mi mujer dice una cosa muy divertida, que cuando la señora Botella, en Madrid, dice, hay que ver lo limpia que está Madrid. Toda la gente, pero si está guarrísima, está sucísima y tal y cual. Ah, pues yo la veo limpia. Y mi mujer dice, ¿cómo tendrá su casa? Es que es verdad, o sea, es que es increíble. Bueno, este es un festival de género negro, un certamen de género negro, y quería preguntarte por ello también. Yo sé que has ilustrado también género negro, lo hablábamos antes con Azpiri, y también has escrito novela. Te atreviste con la novela 12 de Babilonia hace ya más de 20 años. ¿Te atreverías? ¿Te ves escribiendo una novela negra en clave de humor? ¿Género negro? Sí, bueno, concretamente 12 de Babilonia es un género negro, pero un poco, digamos, pasado por el prisma del humor, ¿no? La trama es muy sencilla, son 12 sabios que son llevados por Nabucodonosor, son sabios del templo de Jerusalén que trabajaban allí de exégetas y escribían y tal y cual. Entonces se los lleva, pero no prisioneros, se dice, veniros que quiero que trabajéis aquí porque este templo lo voy a tirar, ¿no? Bueno, llegan allí y le dice, trabajad en lo que queráis, ¿vale? ¿Qué queréis hacer? Y uno de ellos dice, queremos hacer la recopilación de las leyendas nuestras tradicionales. Ah, vale, muy bien. ¿Y cómo le vais a llamar? Biblia. Ah, vale, estupendo. Y empiezan a hacer la recopilación. Eso es toda la historia. Pero ¿qué ocurre? Que hay uno malo, el negro. Y este negro lo que logra es que toda aquella secuencia... Pues que, vamos a ver, en la Biblia quedan cosas que son restos, porque yo pienso que tuvo que ser así, ¿vale? Como cuento en la novela. Las cosas que quedan de restos es la siguiente. Mira, había un profeta que se llamaba Ireneo, ¿vale? Ireneo era un hombre santo y sabio, ¿vale? Y rezaba todos los días a Jehová. Jehová, mis ovejas, por favor, que no se mueran de la peste. Y las ovejas no se morían. Jehová, no sé cuántos por aquí. Jehová, se me ha caído un hacha al lago Tiberíades. Y claro, en aquella época se te caía el hacha, la habías jorobado. Y entonces Jehová daba un pase y el hacha flotaba en el agua y lo cogía y se lo llevaba Ireneo. Pero ya siendo muy mayor Ireneo, subió a orar para estar más cerca de Jehová a un monte. Y ya muy achacoso le costó subir arriba. Y cuando bajaba, había unas jóvenes que se mofaron de él y de su calva. Hombre, histórico, ¿eh? Y entonces dijo Ireneo, ese santo varón, oh Jehová, ellas se han reído de mí y de mi ancianidad.
haz algo. Y entonces del bosque salieron 4 osas que devoraron a las 4 niñas que se habían reído de él. Tú esto lo lees en la Biblia y dices, esto es de coña. Bueno, pues eso digo yo que son los restos de lo que quedó, porque los sabios de Babilonia, en sus leyendas, que es efectivamente así se hizo la Biblia, la recopilación la hicieron en Babilonia los sabios que habían ido del este, les quitaron todo lo que tenía de gracia y de divertido. Tú tienes que en un tocho así de grande, bueno, no, con todo Pentateuco y todo así de grande, solamente hay 2 veces que se ríe Dios. Oye, por Dios. Que, triste, si no es a nuestra imagen y semejanza. Tenía poco humor. Que no. De lo que no has hecho humor, y me imagino, apenas viñetas, y me imagino que es difícil hacerlo es de la Crónica Negra, ¿no? Difícil hacerlo sin herir sensibilidades, ¿no? No. Yo, por ejemplo, les pego unas castañazos a la hora del machismo, o sea, vamos. Sí, no en el me sentido callo sí, ahí. del terrorismo también tienes, sí, pero la Crónica sí. Negra, sucesos, complicado, ¿no? Hacer sin herir sensibilidades. No, más neuronas, en plural, más neuronas. Pero yo, por ejemplo, yo hice una vez un dibujo, bueno, yo me he pasado como muchos otros, que para ir al País Vasco yo tenía que avisar antes porque no podía ir solo, así de fácil, ¿no? No yo, todos los que nos dedicamos a esto. Nosotros le hemos dado bastante zurras a ETA en nuestro humilde papel de bufones, ¿no? Yo tengo un recuerdo muy malo, de un chaval en Pamplona que era carlista, por lo visto, este chico, hace muchos años. Y estaba leyendo, además fíjate qué bestias los tíos, bueno, es igual. Estaba en una biblioteca pública de Pamplona y estaba leyendo un libro mío, mi primer libro. Entonces entró un etarra encapuchado y le pegó un tiro en la nuca. Entonces el pobre chico murió encima de mi libro. Y el libro lo tuvieron muchos años puesto en un marco metido, todo manchado de sangre, diciendo que también había que hacerlo para hacerlo eso ayer a fin. Ejemplo de la violencia de estos tal y cual, ¿no? O sea, que te quiero decir que al menos eso está ahí parado, eso, claro, esperemos. Luego lo quitaron, afortunadamente. Yo alguna vez que me dijeron que estaba, yo dije, quitarlo ya porque tampoco es eso. Pobre chico, dejarlo ya, ¿no? Pero bueno, te quiero decir que esas son cosas que pasan, ¿no? Pero, y hay que hacerlo, y lo hemos hecho todos. Cuando ha pasado mucho tiempo y mucho tal, ahora ya algunas personas próximas al entorno a Berchale, que ya me contaréis cómo se puede ser patriota de izquierdas, o sea, sí que no hay manera, pero bueno, ellos sabrán. Han dicho que efectivamente les hicimos mucho que pensar, decían ellos. Han dicho que les hicisteis mucho que pensar y tal. Sí, pues ya podéis haber pensado más, dijimos nosotros, ¿sabes? Hablando de nacionalismo, aunque salvando las distancias, eres hijo de madre catalana, madrileño, padre gallego, mujer andaluza, una mezcla de todas. Andaluza de Hernani. Bueno, inevitable hablar de cómo ves todo este lío del soberanismo catalán. ¿Cómo lo ves tú? Pues mira, hay una cosa que se llama la ahistoria, ¿vale? La ahistoria quiere decir cuando se funciona sin conocimientos históricos o sin ninguna base histórica. Normalmente, lo general, es que los pueblos que se olvidan de su historia no solo están obligados a repetirla, sino que muchas veces son obligados a repetirla, ¿vale? Yo me da mucha rabia, sobre todo me encorajina, que haya personas que que tengan la falta absoluta de conocimiento, ¿no? Te voy a contar un caso. Un famoso presidente de Esquerra Republicana de Cataluña, que podía haber sido otro, da igual, ¿no? De hace mucho tiempo, este señor estaba un día de elecciones y empezaban las elecciones ese día. Nosotros estábamos en Barcelona con el Por Favor y estábamos allí tal en un tinglao y estaban ellos, los políticos, ahí esperando a que les vinieran a recoger para hacer mítines. Estábamos en el Prat. Y de repente viene una avioneta y se lleva a uno, viene otra avioneta y se lleva a otro, y viene un helicóptero, ¿vale? Y viene un helicóptero topo, que viene y va con la bandera española puesta en los redondelitos esos que iban los aviones, ¿no? Y va este señor y dice, no me monto de ahí porque esa bandera no es la mía y tal y cual. Entonces yo no dije nada y el señor, claro, perdió las elecciones, lógicamente, porque una persona que no sabe que la bandera española es la bandera de mar, o sea, la señera que dirían los catalanes, la bandera de mar de Alfonso el Magnánimo, ¿vale? Que se hizo porque se confundía
la bandera de Aragón, ¿vale? En lo lejos parecía que era la turca y se daban los de Aragón, pumba, pumba, cañonazos unos a otros. Que Dijeron, ¿qué es lo podemos del hacer? dragón, ¿no? De San Jorge, Claro, con las... el follón. Y luego, ¿qué pasa? Cuando llega Carlos III, por ejemplo, le pasa igual en el mar. Todos son borbones en el Mediterráneo. Es la bandera amarilla, la bandera blanca, la flor de lis azul es la española, la amarilla de Nápoles, la roja de Cerdeña, un lío del follón. Y decía, a ver qué podemos hacer. Y hay un coronel que le dice a Carlos III, señor, Alfonso el Magnánimo ya tuvo ese problema con la señera. Pongamos nosotros la bandera de Alfonso el Magnánimo que se ve de lejos. Y es lo que se hizo ahí. O sea que más bandera catalano-aragonesa no podía haber, ¿no? Bueno, pues eso no lo saben, ¿vale? No lo saben, que es lo siguiente. Vamos a ver, año 1934. Entonces hay unas personas que programan el Estado catalán dentro de la República Española. Entonces el poder central, en manos en ese momento de la derecha, de los partidos de Lerroux y Gil Robles, pues van corriendo, desbaratan aquella intentona y mira por dónde acaece que el jefe de seguridad de la Generalitat, o sea, el jefe de los Mossos d'Esquadra, es un doctor, se llama el doctor Dencás. Y el doctor Dencás, curiosamente, llevaba sobre sí el haber formado unos grupos que se llamaban los escamots, que quiere decir pelotones en catalán, y estos escamots iban curiosamente con camisa azul, ¿vale? Total, que los jefes de los escamots, patrocinados por el doctor Dencás, huyen. Y huyen curiosamente por un camino que hay bajo ahora el gobierno militar, que lleva hasta el puerto, el mismo borde del puerto, se montan en un barco. ¿Y dónde crees que aparecen el doctor Dencás al cabo de 15 días? ¿Dónde aparece? En Roma. ¿Sabes dónde aparece? En un balcón de la Plaza de Venecia, donde está Mussolini en primer término arengando a los italianos. Y uno de los que están en segundo término es el doctor Dencás. Eso no lo saben, eso no lo dicen, ¿sabes? Bueno, la verdad es que la historia de España te apasiona, la has ilustrado muchísimas veces y vamos, es un gusto cómo nos la cuentas, además. Perdón, no empecé, antes de que se me olvide, no empecé, que a mí me parece muy bien que si la gente quiere votar, que vote, ¿eh? O sea, eso allá. Pero, hombre, hay que votar con conocimiento de causa, ¿vale? Porque ahora el problema está en este desconocimiento, ha producido un fenómeno que ahora la gente está absolutamente desorientada. Pero ¿para qué? Dicen ahora, ¿para qué vamos a votar si no hay nada que decidir? Claro. Vamos a esperar a ver qué pasa. Llevamos ya una hora de diálogo. No sé si alguno de ustedes quiere intervenir, quiere preguntar. O seguimos aquí charlando, Borges y yo. ¿Alguna pregunta para él? ¿No? Pues vamos a irnos a la viñeta de hoy, que me ha hecho mucha gracia. La pobre Blasa, ¿verdad?, una de tus personajes habituales, estaba muy enfadada porque en el último diccionario de la Real Academia han entrado un montón de términos ingleses, wifi, backstage, no me acuerdo ahora cuál otro más. Yo digo, ¿esperas que entren más palabras forgianas en la Academia? Ya entró Bocata, creo, ¿no? Sí. No, hay ¿Veremos muchas. más palabras Hay tuyas más, en la Academia? Sí, ¿Hay más? Sí. Hay más. Y luego hay palabras muy curiosas. Como, por ejemplo, yo me inventé una palabra, entre comillas, digo inventé, con un amigo mío que se estrelló contra una pared y le dije, Antonio, te has esnafrado. Vale. Pasan los años, me voy a dar una conferencia en Santiago de Compostela, en la Caja de Ahorros, y digo que se esnafró contra una pared y no sé cuántos por aquí, y acabo la conferencia y me dice un paisano de allí, don Antonio, qué bien que emplee usted una palabra nuestra del gallego pontevedrés. Digo, ¿qué palabra? Dice, es una frase. Es una frase. Pero ¿cómo? Si aquí cuando nos damos contra una pared, dice, snafrause, Matías. Vale. Realmente muchas de esas palabras reflejan más cómo hablamos que muchos términos que ha admitido la Academia, palabras inglesas que no son tan utilizadas, ¿no? El gen santa, todas estas palabras. Hombre, a mí lo de, final, lo la de economía llamar, del lenguaje. Haciendo un poco el chiste aquel, es que llamar baquestaje a lo que son bambalinas, ¿no están viendo que son bambalinas? Efectivamente. Tú eres un gran seguidor de las nuevas tecnologías, llevas hablando de ellas mucho tiempo, con informática para torpes. A mí hay una cosa que me da que pensar y que me gustaría comentar contigo, ¿no? Hoy en día casi cualquiera hace una viñeta o hace un fotomontaje y circula con una rapidez tremenda a través de WhatsApp, de Facebook.
¿Crees que esto está cambiando de alguna manera la forma de hacer humor? ¿Y de qué forma? ¿Y qué riesgos tiene? Porque hace poco creo que has sido víctima un poco de alguna de estas. Cuéntame. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que, vamos a ver, por ejemplo, hay una persona que ha cometido un error lamentable para toda su vida, porque podía ser famoso. Fíjate qué curioso. Y además digo famoso en buen plan, ¿no? Esta persona cogió un fotograma del Señor de los Anillos, ¿vale? Entonces ahí está. Gandalf, es el del pelo blanco ese, y Aragorn, el guaperas. ¿Vale? Y ha puesto un diálogo supuesto entre ellos. Y dice Aragorn, yo soy Aragorn, señor de la media luna, caballero del lado opaco, dueño de las marismas grises, ¿vale? Y señor de Handonfons. Y dice Gandalf, dice, el hijo de la Paqui. Y dice sí, el pequeño. ¿Vale? Fijaos, ese tío, ¿qué ha pasado ahora con la reciente crisis del ébola? Pues fijaos que ha salido 800.000 cosas. Eso es importantísimo y fundamental. Pero lo que no se dan cuenta, afortunadamente, esos, es que si lo firman, nos hunden. Ya. Claro, porque luego, claro, el problema es seguir. Ahora, pero yo te digo, yo por ejemplo voy por la calle y llevo esta maravilla en la mano, ¿vale? Esto es una cosa que si yo hubiera tenido esto de joven, vamos, y voy haciendo fotos y las subo a Twitter. Claro. Y ves cosas que mucha gente no se da cuenta y haces lo mismo. Yo, por ejemplo, he visto una calle en Madrid, os lo juro, que tiene estos volardos, bueno, pues estos que son unos cachondos, tienen una tienda de ropa de chicas y les han hecho una bufanda entera, o sea, es como un capuchón a cada volardo. Y es de multicolor de lana, como si tuvieran frío, les han hecho unos jerseys. Bueno, he hecho la foto rápidamente, oye, muchas gracias y tal. Digo, si no se ve la tienda, lo he hecho solo porque tiene gracia. Pero claro, ves cosas increíbles. Está transformando realmente, ¿no? Está democratizando, popularizando y también con sus riesgos, ¿no? Sí, en sus riesgos, por ejemplo, que cogieron un dibujo mío, un chaval que en unas primarias que están haciendo en Badajoz, y bueno, no se le ocurre ni más ni menos que a un personaje mío. El chiste era uno que publiqué hace recientemente, que decía, uno de estos de los pelitos que pinto yo, necesitamos una persona con empaque, con liderazgo. Y dice uno de los que están en el grupo, Iniesta, ¿vale? Pues este tío agarra, necesita una persona que nos lidere y tal, con el liderazgo, tal, por aquí y por allá, y pone, espérate, ¿cómo era? Román Corral. Y coge y lo publica y hace carteles y tal y cual. O sea, quita Iniesta y pone Román Corral. Oye, macho, que es que yo no te apoyo a ti políticamente. Bueno, a lo mejor te apoyo, pero no me da la gana que me utilices un dibujo. Contestación, ya lo sabes. Ah, no, dije, no sabía nada. Sí, siempre estamos... le dije, te pasa como a Blesa y al rato. No sabía nada. No sabías nada, claro. Sí, lo quito. Pero luego hay otras cosas que también os digo que está pasando, Hay un elemento que escribe relativamente bien, o sea, adecuadamente, y de repente publica una cosa con tu firma, ¿vale? Entonces tú protestas. Esto viene de Estados Unidos, estate al loro, Esto viene de Estados Unidos. Entonces tú dices, oye, que yo no he escrito eso. Entonces él públicamente en la red dice, ay, sí, perdón, me he equivocado, le admiro tanto que he metido su firma por la mía, ¿vale? Entonces, mi firma auténtica es Perengano. Entonces ya se ha hecho el tío a través de ti una fama porque mucha gente ha visto que tú has protestado. Solución que hay que hacer, callarte. En eso te callas. Vale. En fin. Hablamos de pecados ahora. Decíamos antes que estás presentando en la 2 Televisión Española Pecadores Impecables. Siempre se ha dicho que el principal pecado capital de los españoles es la envidia. No sé si lo sigues viendo igual o en eso también hemos cambiado. No, yo creo que ahora hay otro pecado más grave que la envidia aún, y además que lo atruena todo, que es el ruido. El ruido. Tú fíjate el follón. ¿Vale? Fijaos, Y estamos hablando de que son las 8:08. O sea que es una hora... Los pájaros se han retirado. No, esto no es nada. Y sigue. Ha venido un amigo mío de Argentina y me ha dicho que es increíble lo de Madrid, que no lo podía entender. Dice, ya estábamos aterrizando, ¿viste? Y antes de tomar tierra ya se oyó ruido. Digo, si eran los motores. No, era distinto. No sé cómo vamos de tiempo, por ahí fatal. me dicen, fatal. Bueno, nosotros seguimos.
Nunca te has presentado a un premio. No. Creo que es... ¿Por qué? ¿Tienes fobia a los premios? No, ¿Es un consejo que te dieron alguna vez? ¿Por qué? No. Hombre, mi padre me dio un consejo fundamental, es no vayas nunca al Gijón, al Café Gijón. Yo la verdad es que no sé por qué, pero lo hice así y no he ido nunca al Gijón. Y vivo justamente al otro lado del Gijón, la misma manzana, y paso todos los días 4 veces o 5. Pero no voy allí. La verdad es que no sé por qué, me lo dijo, pero supongo que debe ser porque allí era un nido de gente que hablaba y tal y cual por aquí y por allá. Que a lo mejor hablaban mal unos de otros. Y no has ido nunca, has seguido... No he ido nunca. A la terraza sí, ¿eh? O sea, afuera sí. Me gustaría, ya casi para ir concluyendo, salvo que queráis preguntar algo, no sé si alguien quiere intervenir, hacer alguna pregunta, detenerme en el penúltimo chiste, bueno, viñeta del libro, que la verdad es que da que pensar. Se lo voy a describir un poco. Es un hombre de espaldas, es un gag que sueles utilizar, el algún día todo esto, y dice, algún día, hijo mío, todo esto será tuyo, y se ve la nada. Y pone abajo, nota, ante la nada heredable, el padre simula pasar el brazo sobre los hombros de su hijo de 20 años, emigrante en Alemania. Un poco descorazonador, ¿no? No creas. Así ves, ¿cómo salimos de esta? ¿Cómo vamos a ser después de todo esto? Porque esperemos que los hijos no se sigan yendo a Alemania, ¿no? Dentro de unos años. ¿Cómo lo ves tú, el futuro? Bueno, vamos a ver, empecemos por el principio. El país con mayor grado de absentismo laboral de Europa, ¿vale? Y uno de los mayores del mundo es Alemania, ¿vale? Fijaos lo que son las relaciones públicas de lo que han hecho a lo largo de la historia. Porque nosotros somos los vagos, pero ellos son los del mayor. Yo tengo un hijo, Antonio, ha estado en Alemania viviendo bastante tiempo, y ha dicho que lo que ha visto en Alemania no lo ha visto en España nunca. Pero cualquier persona con 2 dedos de frente que se integre en la sociedad y vea lo que pasa allí, pues te dice lo de siempre. Llevamos la fama, pero en realidad... Pero que no. Luego, bueno, hay de todo en la viña del Señor, como decía mi madre, pero bueno, eso hay que tenerlo ahí en cuenta. Sí es cierto que antes, como hemos hablado antes, era una emigración de maleta de madera, y ahora es de Samsonite con ruedines, ¿vale? Sí. Que hay una diferencia ahí, ¿vale? Y es más verdad... cualificada, ¿no? Perdiendo talentos también, Claro. lo cual es bastante Pero lamentable. claro, ¿qué es lo que está pasando? O sea, resulta, el otro día decía una chica en la radio una cosa muy divertida entre comillas. No voy a hacer ese gesto de las 2 manos, que se hace así, que lo hacen los yanquis solo, porque no saben cómo se dice entre comillas en inglés, os lo juro. Por eso hacen el gesto de las manos. Los ingleses sí saben. Bueno, los británicos sí saben. Bueno, lo que te decía es... decía esta chica, mi carrera le ha costado a mi padre X, ¿vale? Pero como está subvencionada, no me acuerdo qué carrera dijo, que era muy complicada. Era como biogenética, una cosa de estas raras. Al Estado y a mi padre, o sea, en síntesis, en España, mi padre, mi familia y el Estado se han gastado, yo qué sé, una burrada, como 15 millones de pesetas, así. Dice, y resulta que yo estoy trabajando en Edimburgo, se llamaba María, estaba trabajando en Edimburgo porque el trabajo que hago en España no existe. Ese trabajo mío no existe en España. Entonces, ¿qué están haciendo? Dice, dentro de 4 o 5 años yo pertenezco en un proyecto en el cual se van a forrar los laboratorios para los cuales estoy trabajando. Y aquí nos hemos quedado. Dice, es una tristeza tremenda que me ha tenido que venir aquí. Sí, perdiendo talentos, ¿no? Y perdiendo quizá también generaciones... Ahora, hoy he estado hablando con un amigo mío, y de verdad me ha dicho una cosa que me ha caído mucho de... Yo es que creo que hay un plan para desalbolar todo lo que tengamos que tenga que ver con la cabeza, y simplemente hacer que veamos la televisión quietos, y sobre todo Sálvame Deluxe y estas maravillas de la inteligencia internacional. Sí, en el periodismo de alguna manera también ha perdido esa capacidad crítica y de compromiso, ¿no? El otro día lo decía el último premio Planeta, que la crítica queda en la periferia del periodismo. No sé si lo compartes, tú que llevas tantos años en los medios, que eres hijo de periodista, hermano de periodista, creo que hay mucha familia por ahí en los medios. ¿Crees que han perdido los medios esa capacidad crítica y de compromiso que tenían, pues, no sé, en la transición, por ejemplo? Tú dime a quién asustas y veremos cómo triunfas. O sea, ahora mismo el gremio de periodistas está asustado, porque sabe que a la menor se van a la calle. Sí, Entonces, claro, la libertad que tienes que tener para poder hacer eso es muy jorobada.
Es muy complicada. Es un poco lo que hablábamos antes, que la censura política quizás se ha sustituido por la Por otra empresarial cosa, muchas claro. veces, ¿no? Tú ahora mismo por la no- económica. O sea, ¿cómo dices ahora? A ver, ¿quién se compra un coche? Curiosamente se compran Rolls Royces y esos, porque curiosamente cada vez hay más millonarios. Pero claro, ¿quién se compra un 600? Nadie. Porque no hay 600, vale, un SEAT. Nadie, muy poca gente. Estamos siempre en lo mismo. O sea, la gente estamos atemorizados todos. Todos. Yo soy un jubilado teóricamente, ¿vale? Pero yo estoy viendo lo que está ocurriendo a mi alrededor con muchísima gente. Que es que no le llega el dinero. No le llega el dinero. ¿Y eres optimista con respecto al futuro? Sí, ¿Cómo sí. ves? ¿Cómo Sí, vamos sí. a salir de esta? Pues mira, Vamos a unidos. poner Unidos. una nota de humor, ¿no? Mira, hay una cosa que está muy clara. Las personas mayores. Franco hizo barrabasadas continuamente, pero no se atrevió a hacer una serie de cosas porque sabía que se iba de aquí directamente. ¿Vale? Yo he visto hacer en estos últimos 5 años, 6 años, cosas que Franco no se hubiera atrevido a haber hecho. ¿Lo sabéis? No se hubiera atrevido a hacer. Entonces, ¿quién tiene la culpa de eso? Nosotros. Nosotros, porque los hemos votado. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que habilitar fórmulas para, durante el tiempo de un mandato político, digo yo, desde un punto de vista absolutamente ciudadano, normal y corriente, corregir esa entrega de voto que hemos hecho. Una mayor participación. Claro. Bueno, vamos a ir terminando ya. Decíamos antes que formas parte del grupo Humoristas por los Objetivos del Milenio. Sí. Me gustaría que nos marcaras, que nos dijeras cuáles serían los objetivos para mejorar esta sociedad. Bueno, pues mira, ¿Qué objetivos? Sí, están escritos. Son 100 objetivos del milenio, pero hay 8... Pero para este momento que vivimos, algo que nos valga para el día a día. Ya sé cuáles son los objetivos, la lucha contra el hambre, todo esto. Tú has hecho mucho en esas viñetas por Haití. ¿Qué podemos hacer para este momento un poco triste, confuso, de desánimo, para evitar esas viñetas en las que vemos la nada en el futuro? Pues mira, vamos a ver, decía Albert Schweitzer, que era una persona muy inteligente y muy preparada, y uno de los pacifistas más grandes del mundo, que fue uno de los primeros que se preocupó por lo que pasaba en África, por lo que pasaba Hay otra cosa también muy importante que tenemos que ver, que el cinturón del hambre del mundo coincide, curiosamente, con las colonias francesas, ¿vale? Fíjate qué cosa más curiosa, pero es que es así, ¿no? Bueno, pues decía Albert Schweitzer, que pasó su vida en África combatiendo la malaria, combatiendo el hambre y combatiendo todo, ayudando a la gente, decía que cuando a veces la gente del mundo occidental pensamos que no podemos hacer nada, que nos demos cuenta que sí se puede hacer algo, pero si nos puede el temor a que no podemos hacer nada, solamente con que pensemos que tenemos que hacer algo y estamos haciendo algo. Si solamente pensando podemos arreglar algo, fijaos lo que podemos hacer actuando. Porque yo pregunto solo, ¿qué pasó del 07? Os lo pregunto a vosotros y me lo pregunto a mí. ¿Qué fue aquella efusión tremenda que no hubo más remedio por parte de los gobiernos que decir sí, sí, sí? Y hicieron incluso un plan para que se llegara en el año 2010 al 0,7%. ¿Qué ha pasado? No es que la crisis, no. Antes dejamos el 0,7 en manos de los políticos. Somos nosotros los que le hemos dejado en manos de los políticos. O sea, ¿por qué los políticos actuales hacen lo que están haciendo? No solo aquí, en Grecia, en todos los sitios, Italia y tal. Porque los ciudadanos les hemos permitido que lo hagan. ¿Qué pasa? ¿Esto es demagogia? No, esto es sentido común. Entonces yo ya he aprendido mucho, soy muy mayor. Y a la hora de votar, yo voy a seguir votando. Pero desde luego me van a oír, eso seguro. Bueno, pues pensar que se pueden cambiar las cosas, primer paso para cambiarlas. Claro. Tenemos ya que acabar, no sé si hay alguna pregunta para Forges. Vale, ahí al fondo hay alguien que quiere preguntar. No sé, ¿hay micrófono por ahí? Bueno, yo creo que se te escucha.
Vamos a ver, mira, estamos siempre en lo mismo. Si es igual todo. En la época de los romanos había un español que se llamaba Marcial, que era de Calatayud, y que era el mayor epigramista que había. ¿Qué hacía Marcial? Epigramas. ¿Qué eran epigramas? Insultaba con sentido del humor a los patricios romanos. Y tenía una cuadrilla de gente que iba haciendo pintadas, grafitis, en Roma, y todos los días metía uno, hacía el chiste. ¿Vale? Bien. Esa es una fórmula de periodismo humorístico de la época aquella. ¿Vale? Y hay ahora otras fórmulas de periodismo humorístico. Pero lo que hay que hacer es decantar muy bien qué es lo que es periodismo humorístico. Fíjate que hago periodismo humorístico y qué no es periodismo humorístico. Y el periodismo humorístico es muy sencillo, tiene que tener un humor riguroso. Y el periodismo tiene que tener una información rigurosa. Ya está, así de fácil. La gracia la tiene cualquiera, ¿vale? El humor es más complicado. El contar cotilleos te lo hace cualquiera, pero eso no es un periodista, eso no lo hace un periodista. Ya está, si está todo escrito. Es que ahora se llama periodista cualquiera. Hasta me llamo periodista yo, no te digo ya. Sí, es cierto que las nuevas tecnologías, igual que han cambiado el humor, han cambiado el periodismo. Ahora cualquiera se convierte en periodista, lo cual a veces tampoco es malo. Yo recuerdo que uno de los últimos premios Ortega fue la retransmisión, digamos, a través de tweet del tema del 15M. Sí. Quiero decir, se puede hacer buen periodismo, y lo hizo una periodista, ¿no? En ese sentido, yo creo que también las nuevas tecnologías, las redes, pueden favorecer el humor. Depende del uso que se dé, la ¿no? chica que hizo aquello era periodista de formación. Sí, efectivamente, era la crónica a través de twitters. Era periodista de formación. En general, las redes sociales están inventadas, y concretamente los 140 caracteres, están inventados para dos cosas, de verdad, que es la poesía y el humor. Punto. Porque si no, si haces periodismo con 140 caracteres, estás haciendo titulares. Y hacer titulares es lo más difícil que hay en el periodismo. Sí, es captar la esencia, que es lo más difícil. Un poco como en las viñetas, ¿no? Claro, sueles decir que una viñeta es como un tuit. Realmente es captar la esencia en muy pocas palabras de lo que quieres expresar y conseguir que le diga a la gente con unas palabras mínimas, que es complicado en ese sentido. Realmente es hacer titulares, pero con el componente del humor, ¿no? Tiene mucho de eso. Yo he hecho, por ejemplo, el Quijote en Twitter. 140 caracteres justos. Sí, sí. Y me cupo poner, y no cuentes porque están los 140. Te lo debes saber casi de memoria, ¿no? Además, porque lo has leído 24 veces o 25. No, ahora voy por 23. No te 23, pases. Ah, bueno. No está nada mal. ¿Alguna pregunta más? Contesta todo, de verdad, ya lo veis. ¿No os animáis a preguntar nadie más? Bueno. Perdón, no he oído. Que adivine en menos de 5 segundos a quién de estas señoras le llaman la patora. ¿La? O somos automáticos o automáticos somos leches. Hay las dos viejecitas que no hay que meter. Todo esto lo tiene usted hace ya muchos años. Pero me gustaría saber qué opinión tiene de lo que está ocurriendo con Podemos, que es algo, digamos, absolutamente nuevo. No se dan citas, son personajes muy preparados en teoría. Porque hablo mucho de política y me gustaría que me dijera algo de la nueva perspectiva. Porque hay que hacer algo, pero los 4 años por lo que veo ahora se mantienen. De alguna manera. ¿Qué opinión tiene, ya no de las viejecitas, que no sé? Bueno, yo creo que es un movimiento absolutamente positivo, claro que sí, porque tiende a una renovación absoluta de las clases dirigentes. Y creo que además yo estoy esperando que vengan los que hagan lo mismo conmigo. O sea, a ver, que venga alguno. Además, yo ya lo he dicho. Como haya uno bueno, yo me quito y que se quede él. Que yo no es que sea bueno, pero por lo menos que yo pueda decir, oye, que le he puesto porque fíjate qué bueno es. ¿Vale? Yo encantado. Yo seguiría dibujando. De vez en cuando, ahora con internet, fíjate tú, vivía yo como un marqués, de trabajo, ¿no? Lo único que hay que intentar por todos los medios es que no caigan en los mismos errores, que es el cerrarse a la sociedad. Cerraos en la sociedad. Eso es terrible. Eso es terrible. A ver, si es muy sencillo. Tú aquí estáis en una ciudad pequeñita, bueno, relativamente pequeña. Tú preguntas a un madrileño cómo se llama el concejal de limpiezas, no lo sabe nadie. Por lo menos para insultarle o algo, lo que sea, ¿vale? Porque está muy mal todo. Es igual, nada. ¿Cómo se llama el concejal? Nada, no existe. Además son señores que les nombran y desaparecen, ¿ya? El público no existe. Es más, yo diría a algún madrileño, si estuviera aquí un madrileño de Madrid, ¿vale? A ver, ¿habéis intentado alguna vez
ir a solucionar algo para que un concejal os solucione una papeleta que tenéis en vuestra calle y lo que sea, ¿sabes lo que te van a contestar? No, pero ¿por qué no? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Es que ese es el problema. Entonces hay que llegar y decir, usted se esconde, es como ahora con los teléfonos estos. Oiga, que es que no funciona. No, perdón, es que le estoy hablando de la Conchinchera Oriental, ¿vale? Lo que sea. Y no, pues póngame con algún superior, no le puedo poner. ¿Has visto? O sea, tú ahora la montas y esa pobre persona que está en la Conchinchera Oriental la echan, seguro, ¿vale? Pero ellos siguen escondidos y te vuelven a poner a otra persona y todo es un truco que tienen montado, ¿eh? Para no dar la cara nunca. Y luego, claro, van con la tarjeta negra de aquí para allá y para arriba y para abajo, ¿sabes? Tú tienes un tío que se puede hacer una foto con ese pobre ciervo, pero hay que ser gilipuertas de verdad. Pero no te das cuenta que eso, como lo de los elefantes, pero sí que eso es de locos. Pero hombre, por Dios bendito, piensa un poco, pensad un poco, no piensan. Forges, en ese sentido, ya que has sacado el tema, yo a veces sí pienso que este momento que estamos viviendo de efervescencia social, de movilización, recuerda un poco quizá, y que te lo quiero preguntar a ti que viviste muy de dentro, la transición a ese momento. ¿Te parece que recuerda o no? Que hacía tiempo que quizá la sociedad civil no se movilizaba tanto. ¿Tú que viviste cerca de la transición, ves similitudes con este momento y aquel? Sí, pero lo nuestro era más complicado porque no había sanidad universal. Ya. ¿Sabes? Entonces ahora te pegan un porrazo, Ya. ¿vale? Que te lo pegan igual que antes, pero te curan. Y antes te lo tenías que pagar. Bueno, tienes que esperar un poquito en la lista, pero bueno, Bueno, al final es te igual, curan. sí, es igual. Pero bueno, lo que yo quiero es que deciros que claro que hay soluciones para todo, claro que sí. Y Podemos puede ser una solución, ¿por qué no? Y también lo puede ser si se ayornan, o sea, si se ponen al día el resto de los partidos, por supuesto. Pero claro, para eso es muy complicado porque Podemos va a tender a hacerse partido y los otros partidos teóricamente deberían tender a hacerse Podemos, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo sale esto. Yo estoy encantado. Además me parece muy bien que los jóvenes por fin digan adelante. Claro, porque ya está bien. Es que lo hemos hecho todos nosotros. Joder, todo lo que habéis currado las mujeres, por ejemplo, para llegar a donde se ha llegado ahora, que es lo que hablábamos antes, joder, es que ahora, como te han dejado un cuidado, para atrás, para atrás, para atrás. Ya habéis visto lo que ha pasado con el aborto y eso. Claro, es que no, y hay que estar ahí encima. Yo no voy a dar una arenga, pero bueno. Bueno, pues tenemos que acabar. La verdad es que es un placer escucharte siempre. Eres un libro abierto y aquí están todas sus viñetas recogidas, los 50 años de Forges, un repaso por la historia reciente de verdad muy divertido. Daros las gracias a vosotros por haber acudido, invitaros a que sigáis participando en los actos de Getafe Negro y a ti pues por lo menos nos queda el consuelo de que mañana podremos seguir viéndote en la viñeta y pasado y al otro. Nos adelantas en un tuit, en un titular, la viñeta de mañana, ¿de qué va? Sí, la viñeta de mañana va del virus del ébola, que está muy contento. Bueno. Ya veréis por qué. Está bien. Pues Ya bueno, veréis por qué. con esa alegría nos despedimos. Una buena noticia Muchas para gracias. todos. Gracias. Goya, Sí. perdona, yo quería decir Sí, una sí. cosa, Perdona un segundo. Yo quería, por favor, agradecer muchísimo el esfuerzo tremendo que estáis haciendo aquí en Getafe todos, y sobre todo la estructura de Getafe Negro, porque si ya es difícil llegar a fin de mes, no sabéis lo que es en estos momentos conseguir financiación para hacer algo cultural en España. Tremendo, ¿eh? Entonces yo de verdad, el aplauso que vais a dar ahora, dádselo a las personas de aquí de Getafe Negro, que son los que de verdad se lo merecen. Por cierto, muy discreto el alma mater de Oye, Getafe el Negro, Lorenzo Barça Silva. va ganando 2-0. Es mentira, ¿eh? Bueno.